La Mesa de La Habana es la culminación de varias mesas, sillas y lugares de difícil acceso o lejanos, recorridos a lo largo de más de 30 años buscando la paz y el tránsito de la guerrilla a la vida política colombiana. Yo siempre estuve convencido que esta guerra, este conflicto armado, tenía que terminarse en una mesa de negociación. Las ha habido rústicas y formales, en montañas y centros de convenciones. A unas se ha llegado en avión, otras en avionetas o en helicópteros, atravesando cadenas montañosas, caminos de trocha y mares para dialogar con la contraparte. Todo comienza con el discurso de posesión del presidente Santos, cuando él dice que la llave de la paz no está en el fondo del mar, sino que la tiene en un bolsillo. Es la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba de la paz, mucho menos un presidente de la República. Y de ahí se desencadenan rápidamente unos hechos. Eso fue por etapas. La primera etapa era la medición, para mí personalmente, de la verdadera voluntad de paz de la guerrilla. Y eso se dio en la etapa secreta. Ahí puse a una persona pues, de mi entera confianza, que era mi hermano mayor, y un grupo importante de personas que negociaran la agenda. La instrucción que nosotros teníamos es que no podíamos contarle ni siquiera a nuestros familiares, y así fue. Cuando uno va a hacer una misión de estas, lo primero que uno tiene que ser consciente es que uno se está jugando la vida y la libertad. Las FARC en ese momento todavía tenía secuestrados de hacía años, todavía tenía algunos de los llamados canjeables. Eso duró muchos meses. Y un punto muy delicado era como el traslado de la gente de las FARC a donde fuéramos a negociar. Ellos querían que fuera en Colombia, por razones pues, obvias, o si no, un país vecino como Venezuela o Ecuador. Nosotros nos dimos, desde el comienzo, por ninguna forma puede ser en Colombia ni en un país vecino, imagínate. Y propusimos a Cuba, que nos pareció desde el comienzo como un país que ofrecía garantías de seguridad, de confidencialidad, de relativo aislamiento. Un país que tenía que inspirarles a ellos mucha confianza por obvias razones. Y eso se aceptó después de mucho tire y afloje que fuera en Cuba. La misión que nos dieron a nosotros fue en ese momento, ustedes van a explorar si hay condiciones reales para desarrollar unos diálogos que nos lleven a la construcción de la paz con justicia social a través de esa vía, la vía dialogada. De ahí que todo esto fue en la más absoluta confidencialidad, el secreto total. Si eso se filtraba en ese momento, yo creo que políticamente hubiera sido irrealizable por la campaña que hubiera habido en contra. Viajábamos en un pequeño avión, no salíamos de un aeropuerto comercial, teníamos que aterrizar en una pequeña isla en la mitad del Caribe a ponerle combustible porque no lo podrían hacer aquí en Cuba. Tardaba muchísimo tiempo el viaje, pero era la única manera de asegurar que no fuéramos vistos, sobre todo hacia el final cuando
corrían rumores de que algo estaba pasando. Y finalmente nos vemos las caras por primera vez en La Habana el 23 de febrero del 2012. Pues en esa primera reunión, primero habló Enrique Santos y dio, digamos, el marco histórico y el contexto histórico. Y después intervine yo como representante del presidente y supongo cabeza de la delegación. Trabajamos en una casa, no muy lejos de acá, que estaba cubierta de tableros blancos donde íbamos escribiendo. Entonces utilizamos un método que llaman los diplomáticos de texto único, es decir, en lugar de estarnos intercambiando propuestas, tratemos de ir escribiendo solamente un texto de los puntos y íbamos ajustando, y pues con el paso de los meses teníamos esto prácticamente cubierto de tableros. Incluso al principio hacíamos una cosa muy, después poco a poco la fuimos dejando, pero resaltábamos las cosas que nosotros habíamos tomado de ellos en los textos. Como hacíamos textos en 2 colores. Y entonces decimos, mire, en esta parte proponemos esto, en esta parte proponemos esto. Unas pasaron, otras no pasaron. Desarrollo agrario, participación política, cultivos ilícitos, víctimas y verdad, y dejación de las armas. Todos complejos, pero responden a un acuerdo concreto para una negociación de paz. De adoptar este procedimiento sui generis de firmar hoy y darlo a conocer. Nos parece que en este momento de tanta especulación en Colombia y vulnerabilidad de ese trabajo, que tanto trabajo ha costado, nos parece una buena medida. Entonces acordamos hacer ese ejercicio. Colombianos, buenas tardes. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Hemos requerido de 6 meses de francos intercambios para culminar el índice de temas sobre el que versarán las conversaciones de paz que tendrán inicio un mes después de este anuncio. Desde su inicio, los diálogos estuvieron marcados por una fuerte oposición. 2 años de descuido de la política de seguridad democrática, de recrudecimiento del terrorismo, y este gobierno piensa que a la paz se llega negociando con un terrorismo que el gobierno permitió. Es un proceso sin mediadores, o sea, es un proceso colombiano donde las partes se enfrentan directamente y hay países garantes y países acompañantes que juegan un rol muy importante. Pero el hecho que se trabaja sin mediadores también fue un poco atrevido. Nosotros arrancamos la fase pública con un nuevo equipo negociador donde Humberto de la Calle es el jefe negociador, está a cargo, digamos, de todo lo que sucede. Él toma las decisiones gruesas, él decide quién entra a la mesa, quién no entra, qué papel juega alguien, qué papel no juega alguien, etc. Y es un gran facilitador de las discusiones. ¿Ya lo saca usted? ¿Se ve Jenny? No, ahí está perfecto.
El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, no era la primera vez que dialogaba con las FARC. En 1991 ya había liderado un intento de negociación. En Manzanares a mi padre lo amenazaron, le dieron 24 horas para salir del pueblo. Yo tenía 6 meses, esto obviamente lo supe después. Y esa noche hubo una pedrea a la fachada de la casa de mis padres. Entonces al otro día hubo que salir y el profesor del colegio, que después fue ministro de Justicia, Luis Carlos Giraldo Marín, era un joven del bando opuesto al de mi padre, pero se ofreció para protegernos en el viaje que primero había que hacer a lomo de mula hasta la carretera, en un sitio que se llama Petaqueros. Él me llevó en un canasto a los 6 meses de edad y acompañó a la familia para evitar agresiones, pues como una especie de escudo protector. Allí mi padre simplemente fue un desplazado, fue a Pereira, después a Manizales, luego... Es que esta es una historia de violencia muy larga, ¿no? Una cosa que se ha dicho y que ya es repetitiva, pero de mi generación nadie ha tenido un día de paz en Colombia. La situación de Colombia es particular, es único, pero tenemos experiencias globales, elementos de otros procesos de paz en el mundo, donde ha participado Noruega, donde podemos sacar experiencias, lecciones aprendidas. Lo hacemos porque tenemos capacidad de hacerlo, tenemos el conocimiento, tenemos la gente que puede hacer el trabajo, tenemos los recursos suficientes para hacer este tipo de trabajo por meses y años, porque estos procesos es mucho trabajo durante mucho tiempo. Y claro, un país en conflicto como Colombia es también en nuestro interés de apoyar a los colombianos para que puedan salir de este conflicto y construir una sociedad en paz. Bueno, ahora comenzamos con la segunda parte de este evento. Por favor, que se sienten. Cuando se abre la etapa pública, nos trasladamos a Oslo, la delegación de la guerrilla llega a esa ciudad en Noruega y allí hay unos cambios en la delegación y también un cierto cambio de actitud. Sale Mauricio Jaramillo y llega Iván Márquez y otros. Yo agregaría la edad, la etapa en la vida en la que están. Son personas que han estado 25, 30, 35 años en esa organización, ya son padres de familia, son abuelos. Yo no los veo volviendo a combatir y me parece que a esas alturas de la vida vivir en la clandestinidad es una opción que es bien difícil. No crean que es fácil salir de la montaña a emprender estas conversaciones. Jamás nos imaginábamos que íbamos a venir a Oslo. Pero bueno, el gobierno y el pueblo noruego nos han ofrecido una confianza y nosotros hemos correspondido a ellas, dejando a un lado nuestros temores. Uno lo piensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy la mano? ¿O simplemente contesto a su saludo? En fin. Esas son situaciones que pasan por la memoria de un combatiente cuando se va a encontrar con el contrincante que tenía al frente en el campo de batalla. La falta de credibilidad en la política, en el gobierno o en los negociadores, que es perfectamente normal. O sea, ¿por qué un ciudadano que vive en el Caquetá, en Arauca, en el Putumayo, que lo vea uno en televisión entrando con un maletín, va a pensar que este señor me representa a mí y va a poder lograr lo que yo quiero? Pues no necesariamente eso es una cosa, es una magia que se produce de la noche a la mañana.
estar negociando cuando todas las semanas hay políticos que no quieren que la paz Colombia del Caguán, entonces fue un fracaso. Básicamente es negociar la ley con quienes se han dedicado toda una vida a romper. Pues eso puede terminar generando consecuencias. Este gobierno quiere creer que la paz es la prioridad número uno de todos los colombianos. Lo más difícil fue esos primeros meses, incluso años, de sentar en una mesa a dos delegaciones que se caracterizaban por una extrema desconfianza. Para los colombianos, derechos a nosotros que no tendría por qué estar. El presidente está dando beneficios que no deberían ser así. Un proceso de paz que lleve tanto tiempo. Ya, no tiene por qué llevarse tanto tiempo. Hay mucha gente, bueno, la gran mayoría que han hecho cosas. Yo creo que las condiciones en el Laguito fueron las ideales para darle sus respectivos espacios, respetar sus respectivas privacidades, pero al mismo tiempo es un lugar que físicamente ayuda cuando hay momentos donde se requiere una relación personal más cercana, visitarse, apenas en unos minutos estás en la casa de la contraparte, puedes conversar. En esta casa se hospedaron los negociadores del gobierno colombiano durante los casi 4 años que duraron los diálogos formales. La dinámica es que las conversaciones se llevan a cabo en las instalaciones de Palco, Palacio de Convenciones, que queda aquí cerca de la residencia, durante las horas de la mañana. Y ya en las horas de la tarde la delegación sí se traslada aquí a la residencia, donde ellos trabajan internamente. Que apreciados magistrados de Colombia, siempre he dicho que la paz es el bien supremo. En la casa somos personas que nos habíamos conocido tal vez solo a un nivel profesional, pero aquí tenemos que compartir el día a día. Cuando yo entro a mi habitación en La Habana, en esta casa, pienso que una habitación parecida me fue asignada hace 40 años, cuando me gradué en la escuela de cadetes de 3x3, con unos niveles de austeridad que realmente hacen que uno también tenga polo a tierra. Quiero hacer mención de la presencia de los generales Mora y Naranjo en la mesa de conversaciones, que ha sido extraordinariamente útil. Particularmente el general Mora tenía una gran tensión al principio, porque claro, para él era un cambio realmente de lo que había hecho durante toda su vida. Hay una coincidencia muy importante, y es que en el año en que yo me gradué como subteniente, en ese año nacieron las FARC oficialmente como movimiento guerrillero. Eso simplemente para decir que todo el recorrido de mi vida profesional fue persiguiendo y combatiendo a estos tipos de las FARC. Pues claro, esto arranca siempre con una tensión importante, con una mirada fría, muy lejana, un grado de desconfianza importante. No, nada es fácil. Con las FARC diríamos nosotros, y supongo que ellos dirán que nada es fácil con nosotros. De alguna manera se creó la burbuja de que rápidamente habría un acuerdo. Los hechos han demostrado que este es un tema mucho más complejo. Realmente llevamos varios meses, mucho más de lo que inicialmente queríamos. El primer tema de la agenda fue el punto de desarrollo agrario integral. Si se analiza bien, someter a referendo un acuerdo que apenas en la definición parcial del primer punto tiene más de 20 páginas, quedando por resolver salvedades sustanciales, no sería práctico ni técnicamente posible. Cada quien parte de sus incompatibilidades básicas
Y esas son, dijéramos, las primeras reuniones donde hay un despliegue de posiciones. Pero dentro de esas incompatibilidades básicas, la sabiduría es establecer dónde hay un territorio común que se superpone y sobre eso uno construye una realidad nueva, un paso nuevo. El punto agrario se logró negociar en el fondo gracias a que el primer gobierno Santos tuvo una posición democrática, progresista, abierta sobre el tema rural. ¿Tenemos comunicado con Italia o todavía? Sí, están copiando la están en este momento pegándolo en la oficina chiquita, apenas esté. Estamos citando ya a Pérez. La Habana, mayo 26 de 2013. Los delegados del gobierno y de las FARC-EP informan que hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda. Acordamos denominarlo hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Se logró llegar a unos acuerdos sobre desarrollo rural. Pero no lo logramos, pues eso le dio a mucha gente la esperanza de que esto realmente sí iba en la dirección correcta. Uno puede decir la información extrajudicial arriba o algo, la información extrajudicial. Casi que puedo decir que las discusiones al interior del equipo han sido más fuertes y más profundas que las discusiones que como equipo hemos tenido frente a las FARC. Porque frente a las FARC vamos como equipo, sólidos, fuertes, convencidos. Pero cuando para llegar a esa propuesta hemos tenido un debate, el debate es duro, el debate es intenso y en mi caso yo jamás puedo renunciar a mis convicciones. Los asociados van ahí, incluido el caso. No, porque aquí dice es que... No, autoridades competentes incluyendo. No, y por eso se deja la expresión dada por desaparición. No, eso sería bueno para ponerlo por el lado de... Iván Márquez, negociador en los fallidos diálogos de paz en Venezuela y México, antes había sido congresista por la Unión Patriótica a mediados de los 80, un partido surgido del primer intento de negociación con las FARC. En Bogotá nos perseguían. La corona, el sufragio y los muertos todos los días, todos los fines de semana. Me llegó una orden tajante, Manuel Magdalena Vélez y Jacobo Arenas, usted se regresa para acá y ya. Me vine de allá. Una madrugada le dije a los escoltas, bueno, mañana nos vemos. En la madrugada abordé un carrito que me llevó hasta el páramo de Sumapaz, prácticamente. Y de ahí, una caminata como de 3 días para llegar al lugar donde estaban ellos, camarada Manuel y Jacobo Arenas. Eso no había otra digamos, alternativa, ¿no?, que la de morir. Bueno, ¿hay o no hay posibilidad, hay o no hay condiciones de hacer política legal y abierta en Colombia? O definitivamente quienes pensamos distinto, quienes aspiramos a un modelo de sociedad distinto al actual, estamos destinados a morir de un balazo por la espalda? Con el fantasma de los asesinatos de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, se inicia el punto de participación política. ¿Cuándo nos vamos a acercar? Digamos, eran tan
extremas las posiciones que yo veía imposible el acercamiento. Empezó a ocurrir, digamos, como al tercer mes, ya como que empezamos a hablar de lo mismo, ya digamos, aceptando que las cosas sí son así o asá, hasta que al fin se nombra una subcomisión para escribir el documento. Y esa tarea es muy difícil, porque a veces durábamos horas en una palabra. Y tiene que estar permanentemente pensando qué está pensando el otro, qué está pensando el otro que yo estoy pensando. Y lograr que dos posiciones tan diametralmente opuestas, ¿sí?, logren tanto de un lado como de otro ceder para poder encajar. La Habana, noviembre 6 de 2013. Y al final se construye, se logra escribir el documento y el día que se firma es realmente un momento muy especial. Las delegaciones del gobierno y la FARC-EP informan que hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política. Con el mismo criterio de abrir nuevas fronteras a la democracia, reconocemos la presencia de los movimientos sociales en la vida nacional. Agradecemos a todos su asistencia. Después de lograr un consenso en un tema tan complejo, el siguiente reto no era menor. Se inició la discusión sobre el tema de las drogas ilícitas. Yo creo que Colombia ha entrado en un proceso muy profundo de transformaciones y que por primera vez nos aboca a que cambiamos definitivamente este país o quedamos abandonados a la victimización por otros 50 años y a la destrucción igualmente de la naturaleza en la forma como hemos llevado las cosas. Los cambios que hay que hacer son muy dolorosos, pero Colombia hoy en día está abocada a hacerlo o nosotros no tenemos futuro. Cuando uno revisa nuestra propia realidad, encuentra que el narcotráfico se convirtió en el centro de la financiación y por lo tanto en el motor del conflicto en Colombia. El punto de las drogas ilícitas se negocia en medio de la agitada campaña presidencial del 2014. Un Estado legítimo no puede estar hablando de igual a igual con una organización que sigue cometiendo acciones criminales todos los días. El proceso de paz juega un papel totalmente estratégico en las elecciones del 2014 porque se convierte el gran diferenciador entre la campaña de Santos y la campaña de Zuluaga. Zuluaga y Uribe pudieron pues usar eso, empoderarse de ese tema y darle fuertemente al presidente, y eso los ayudó muchísimo en esa campaña. Nos preocupó en cierto momento la falacia, dijéramos, las mentiras, las falsedades que se tejieron alrededor de las conversaciones. Las FARC reconocen que las drogas ilícitas han sido parte de la financiación de su guerra contra el Estado. Tal como lo anunciamos hoy en un comunicado conjunto, hemos llegado en la mesa de conversaciones a un acuerdo sobre el punto cuarto de la agenda, tercero en discusión, que se refiere al narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas. Tras la buena noticia de haber cerrado el punto de drogas en La Habana, la discusión continuaba y el país se preparaba para definir su futuro con la entrada en la recta final de las elecciones de 2014. Agradezco a todos los que me han dado su apoyo, a cada uno de los electores que me han permitido estar en la segunda vuelta. Ser popular liderando la guerra, pues no es difícil, es fácil. Uno, si tiene éxito, muestra trofeos, todo el mundo lo aplaude
Es un liderazgo muy sencillo, blanco, negro. Allá están los malos, aquí están los buenos. Lo otro es mucho más difícil porque es cambiar sentimientos, cambiar formas de pensar. La campaña presidencial tuvo un tercer actor con el protagonismo de los militares en medio de los escándalos. La cúpula de los militares retirados estaban totalmente alineados con Uribe. Hubo una politización en las bases militares que no se había visto. Los mandos bajos de los militares estaban totalmente en contra del proceso de paz. Mucha desinformación ha circulado sobre las consecuencias de la paz para las fuerzas. No escuchen esas voces disonantes. Por obra y gracia de su campaña infernal, están moviendo el sentimiento de algunos militares ingenuos a quienes les han hecho creer que en La Habana ya se negoció o convino en torno al papel de las fuerzas militares y de policía en un escenario de posconflicto. Voy a decir unas muy cortas palabras que las he pensado mucho y que les quiero decir también que estoy pleno de templanza y de paciencia para decir lo que voy a decir. Lo único cierto es que estamos aquí en un proceso de fin del conflicto con las FARC, para que las FARC se reintegren a la sociedad colombiana, hagan parte del sistema democrático colombiano, se desmovilicen y entreguen las armas. En Colombia en este momento está en juego la paz o la guerra, y el pueblo colombiano va a decidir. El país se preparaba para definir su futuro con la entrada en la recta final de las elecciones del 2014. Colombianos, para un segundo periodo de gobierno, me comprometo con ustedes a trabajar por un país reconciliado, un país en paz, porque todos unidos, haremos la paz. Muchas gracias. Los altos mandos del Ejército y la Policía que integran la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, encabezados por el general Javier Flores, arribaron hoy a La Habana, donde fueron recibidos por el embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell, y más tarde... Con la llegada de los militares activos, se inició la discusión del fin del conflicto. Un almirante. ¿Un almirante viene? Y el general. Las Fuerzas Armadas habían sido en el pasado un obstáculo y para que este proceso tuviera éxito tenían que ser unos aliados y creo que lo fueron de forma muy importante y ese fue un factor determinante en la negociación. La subcomisión técnica de desescalamiento del conflicto pues también importantísimo porque además un general como Flores con esa trayectoria, esa carrera de guerrero, de tropero, de combatiente duro, pues. Voy para La Habana, el país polarizado, las Fuerzas Armadas por su convicción de 52 años de conflicto, pues lo tenían muy claro que era la guerra o la guerra. A partir de ahí cambió la vida para el general Flores y la familia Flores. Muy grato y muy satisfactorio contar con la presencia de ustedes aquí, por muchas razones. Por eso, la más importante, porque me parece que esto le imprime una gran legitimidad al proceso de conversaciones en el que estamos. Ahora decíamos... Aquí estamos, los guerrilleros de las FARC, con toda nuestra carga artillera política, resueltos a jugárnosla por la paz de Colombia. El momento fue bastante complejo porque fue muy tenso. Se notaba, digamos, en el ambiente la tensión que había de parte y parte. En las miradas, digamos, se notaba mucho como el recelo, la desconfianza. Una primera discusión con ellos es que ellos plantean que debe ser el principio de igualdad entre las partes, lo pusieron.
No hay principio de igualdad por dos razones fundamentales. Una, porque ellos están en la ilegalidad y nosotros estamos en la legalidad. Por eso no hay principio de igualdad. Lograr que las FARC se concentren y entren en un sitio en todas las condiciones que el gobierno y la fuerza pública les están dando para que ellos dejen las armas y puedan pasar a la legalidad. Lo que estamos pensando como gobierno es que las FARC nos entreguen un listado en donde esté la relación de todos los hombres que pertenecen a las FARC y que de ellos se responsabilice, por supuesto, su máximo comandante. Sin embargo, el gobierno se va a reservar el derecho de hacer un proceso de verificación de esa información. Ya hemos visto en el pasado cómo en algunos procesos de paz anteriores hemos tenido una serie de colados y esa acreditación se va a dar solamente después de que el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación que hemos acordado que sea las Naciones Unidas nos entregue un certificado de cada uno de esos hombres en donde conste que ya han dejado las armas. Estos documentos dentro del funcionamiento de las subcomisiones es importante que lo tengan ellos con toda la claridad de que nosotros tenemos todo por encima de la mesa y deben conocer cuáles son los criterios claros que da tanto el mando como la subcomisión del gobierno. Paralelamente, mientras se hablaba del fin del conflicto, en La Habana se inician las visitas de las delegaciones de víctimas. Este es un momento en que Colombia necesita reconciliarse, pero esa reconciliación tiene que emerger con toda franqueza a partir de la verdad de los acontecimientos y necesita de víctimas que sean capaces de encarar a sus victimarios y hablarles con crudeza. Y necesita que se acepten las responsabilidades de los hechos acontecidos. Y a mi hijo, al mes exacto de la amenaza, lo asesinan con 6 impactos por la espalda llegando al comando. Y básicamente el 3 de marzo de 1989, mientras intentaba viajar a Barranquilla, donde pretendía sentirse un poco más seguro, un sicario disparó contra él y contra Ernesto Samper, que estaba al lado saludando a mi papá, que se había encontrado con él por casualidad. Y mi padre pues murió a partir de eso. La presencia de las víctimas en La Habana transformó completamente el proceso de paz de Colombia y produjo un salto cualitativo en el proceso. El proceso pasó de ser un proceso militar y político a un proceso humanitario. Se empezaba a hablar de que las víctimas teníamos algún derecho, cosa que era una absoluta novedad. Siempre creí que era una extraordinaria oportunidad para directamente decirles en 15 minutos lo que yo pensaba. Ha sido su accionar violento en el país y el daño inmenso que le han hecho a tantos colombianos y de manera particular por mi secuestro a mí personalmente y a mi familia. Pero en el momento de ir allá yo no estaba tan nerviosa, yo estaba más como preocupada por algunos compañeros y compañeras que sí estaban bien nerviosos, ¿no? No podía hablar, casi no podía hablar con mis compañeros. En el momento de hablar en La Habana creo que vivían en mí mi abuela y mi mamá más que mi papá mismo. Las mujeres de tu familia, que son las que te enseñan a pararte firme y a expresar cuál es la dignidad que tienes. No me hubiera perdonado nunca no decirle a la guerrilla el dolor tan grande que como ciudadana me genera documentar decenas de casos de niñas, de mujeres a las que se les ha negado el derecho a ser madres. Uno oye historias muy duras, gente que ha pasado cosas terribles y empieza uno a dimensionar lo grave que ha sido esto, no solo para uno, y lo que nos han hecho como país, los de uno y otro lado además. Las víctimas hemos asumido frente a este proceso una actitud generosa, una actitud facilitadora, no todas, pero la mayoría. Y a veces se encuentra uno posiciones de personas que no han sido víctimas, que no han estado secuestradas, que no han sido violentadas por el conflicto, por la guerrilla, para hablar de la guerrilla, y son las que más
están inyectando odio y rencor. Eso no lo entiende uno. En el transcurso del punto de víctimas, el proceso atraviesa su primera gran crisis. Cuando salió esta historia a través de la prensa, nos pusimos muy rápido en contacto con ambas partes para tratar de verificar la historia primero y después servir como intermediario entre las partes. Los sectores que se oponían al proceso, que le han apostado a la guerra, necesitaban un pretexto fuerte para romper los diálogos, que esto no avanzara. Y esa lectura nos permitió concluir que había que resolver el tema lo más pronto posible. El general y sus acompañantes fueron entregados personalmente por el comandante Pastor Alape a una misión humanitaria integrada por representantes de Cuba y Noruega, unas condiciones meteorológicas muy difíciles que han impedido hasta el momento la llegada de los helicópteros que han de conducir a los liberados. Siempre detrás de cada crisis, de cada momento difícil de la mesa, se logró convertir ese momento difícil después en una oportunidad. A pesar de la incertidumbre, el proceso se sostiene y se instalan la Comisión de Género y la Comisión de Historiadores. El apoyo internacional crece con enviados especiales de la Unión Europea y Estados Unidos. De facto way, I've kind of evolved into a bit of a mediator, even though I'm not neutral, and the FARC knows that, but I think I'm able to sometimes interpret one side to the other, offer suggestions about how to unblock the process, sometimes offer suggestions for compromises, and sometimes that's useful in a negotiation like this where there's no one to drive the process in the middle. Durante más de un año, 14 meses exactamente, la discusión del punto víctimas, que es donde se aborda todo lo relativo a justicia, estuvo muy bloqueada en torno a la solución de justicia. ¿Qué solución de justicia? O sea, las posiciones en la mesa eran prácticamente irreconciliables. No va a encontrar usted ni guerrilleros ni guerrilleras que después de estar peleando por la libertad, por la revolución, entonces sencillamente vayan a entregarse dócilmente para que lo metan a la cárcel. Usted dice, no, es que Sergio Jaramillo dijo que hubiera sido mejor que en lugar de estar en la cárcel, las BACRIM hicieran política, perdón, los paramilitares hicieran política y con eso resolvemos el tema de las BACRIM. Eso no fue lo que yo dije. Usted me conoció a mí 8 años y no me conoció mintiendo. No le acepto que me diga mentiroso. Yo le sugiero, en el espíritu que usted siempre ha tenido argumentativo, que argumentemos sobre la base de la verdad, sobre la base de los hechos. Ya señalé cómo hay una discusión pendiente sobre composición del tribunal, pero también quiero reiterar algo que se ha dicho de manera clara. Sin dejación de armas no hay acceso a la justicia transicional. Sin dudas, el tema de justicia especial para la paz, el tema más complejo de la mesa de negociación. A diferencia del resto de los temas que logramos resolver como promedio en unos 6 meses de trabajo, cerrar algún acuerdo, en el tema de justicia estuvimos más de 1 año y medio trabajando. Hemos avanzado y tenemos logros importantes, pero no son suficientes. ¿Que generan un orden social básico? Sí, exacto. ¿Que guían un orden social básico? Sí. Vamos a seguir trabajando con la consigna que nos fijó el presidente Santos: avanzar, avanzar y avanzar.
Aquí la procesión va por dentro. Yo a veces llamo a mi casa a las 10 de la mañana y hablo con Mara, mi esposa, y me dice cómo va. Le digo, vamos, oh, súper bien, eso sí, nos ha ido divinamente. Y ahora una tarde la llamo y le digo, esto se dañó, esto no va para ningún lado. Una cosa es el esfuerzo de las FARC para ampliar y difundir su agenda política, la cual podrán promover en democracia, sin armas y con plenas garantías. Pero otra cosa es el exceso de retórica. En la lucha de pueblos hermanados por la independencia definitiva, por la patria grande y el socialismo, viviremos y venceremos. Cuando militares y guerrilleros están trabajando en el punto del fin del conflicto, las FARC atacan una patrulla del ejército en el Cauca, con un saldo ya intolerable para la sociedad colombiana: 11 muertos. En 8 bolsas plásticas de color blancas fueron evacuados de la zona en helicópteros los cuerpos de los militares. El problema de las FARC hoy es con la gente, no con los militares, no con la llamada oligarquía, no con los políticos, es con la gente. Semanas después, en operación aérea, las Fuerzas Armadas dan de baja a una treintena de guerrilleros. 11 militares muertos, el gobierno inmediatamente reanuda los bombardeos, la FARC suspende el cese unilateral al fuego que llevaba meses decretado, es suspendido. Para superar la crisis, con la participación activa de Cuba y Noruega como garantes, el gobierno y las FARC acuerdan unas medidas de desescalamiento. La mesa logra retomar su rumbo. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FARC-EP hemos decidido: 1. Hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del acuerdo final, para lo cual cambiamos la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la agenda. Ese quedó como un parágrafo, yo llamo parágrafo. Tengo unas preguntas sobre el parágrafo. Creo que fue precisamente al presidente de la República a quien se le ocurrió cambiar el método y enviar una propuesta a las FARC para que se abordara todo lo relativo a la justicia en un equipo de trabajo especializado. Unidad de investigación y acusación. Los juristas, los abogados, estamos acostumbrados a trabajar con contrapartes, con otros abogados, y entendemos que ellos no son nuestro enemigo. Y sobre todo analistas. Aquí lo clave es analistas, que puedan mirar la información, que iban a pensar, ¿no es cierto? Puedan relacionar, entender. Nos invitaron a que trabajáramos desde un espíritu técnico en el diseño de lo que se llamaba entonces una fórmula de justicia transicional. Negamos la posibilidad de amnistía para los crímenes más graves. Los crímenes más graves no serán amnistiados. Y son los más graves aquellos que corresponden a estándares internacionales. Y un sistema de rendición de cuentas, de presentarse a la justicia, de contar la verdad. Ya se ha generado como una expectativa, un clima. Entonces, ahí, para no frustrar las esperanzas de mucha gente que realmente creyó que se iba a poder, y también para forzar a la guerrilla a avanzar más rápido, entonces aprovechemos esta coyuntura, lo que está sucediendo, y pongamos una fecha límite para poder terminar por lo menos el acuerdo fundamental. Y fue así como aceptamos las dos partes del 23, esa fecha de 23, para firmar. Damos por concluida la ceremonia especial de la mesa de conversaciones. Gracias a todos una vez más por su presencia. Nosotros sabemos que un proceso de paz como este despierta incertidumbres, preguntas y el tiempo pasa y qué va a pasar, pero lo que ocurrió ayer es trascendental, como dijo el presidente Santos.
fue una decisión por parte del jefe de Estado de la República de Colombia y del jefe del Estado Mayor Central de las FARC de terminar en 6 meses. Esa es la instrucción que, como dijo Humberto Lacalle, hemos recibido y eso es lo que vamos a hacer. Las FAREP seguirán trabajando sin alterar lo ya acordado, garantizando así que el acuerdo final de paz se alcance a la mayor brevedad. Las dos partes saben que el cronómetro ya ha iniciado. Eso. No. Perdón, la frase esa la deja como está después de la del 19 de junio. Hay que ver de todas maneras con estas fechas. El 2 de marzo, si eso no es imposible, pero hay que mirar bien cómo se va a hacer. Porque así que nos vaya a sobrar el tiempo. La fecha del 23 de marzo para la firma de la paz no se cumple, y la popularidad del presidente Santos se desploma en las encuestas ante el incumplimiento. Toda esa acusación de que yo me había entregado a las FARC, yo le estaba entregando el país a las FARC, pues eso tiene que ir acompañado con una prudencia, una discreción y una forma de hacer las cosas. A veces en estas situaciones las formas son casi tan importantes como el fondo, por eso hay que cuidarlas. En cambio, en Cuba, la visita del presidente de Estados Unidos, la primera en décadas de bloqueo, inaugura una nueva época en la isla. Yo creo que la presentación de Raúl y de Obama ha tenido ese sello hoy. Al margen de Y pues la reflexión que teníamos con el presidente Santos era que esto era algo que le debía servir a todo el mundo, a Cuba también, y probablemente a Cuba también en sus relaciones con los Estados Unidos. Lo que nunca nos imaginamos es que ellos fueran a resolver su problema antes que nosotros. Hacen su entrada en este momento al Estadio Latinoamericano de La Habana y les damos la bienvenida los presidentes de los Estados Unidos y Cuba. Cerraran su cosa ya, por lo menos en su primera etapa, y nosotros seguíamos allá negociando. Pero eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? Sácale copia y para quitar todo esto. Correcto. O sea, ya dejarlo como es. Perfecto. Como es. El primer encuentro con él, el día que llegué yo a La Habana, cuando nos miramos a los ojos, nos saludamos y nos apretamos la mano muy fuerte, me di cuenta de que ahí empezaba la paz. Sí, ya no había propuestas. Ya no había propuestas, exacto, acuerdo. Es como que fuimos deponiendo cada uno también esas posiciones rígidas que al comienzo impedían un mejor ambiente y ya entendimos, digamos, que para poder llegar a un final feliz en la construcción del acuerdo, pues había que flexibilizar posiciones. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Luego de 52 años de guerra, en junio se firma el cese bilateral de fuego y hostilidades entre el gobierno colombiano y las FARC, una de las guerrillas más antiguas del mundo. Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. Fue la época en que el presidente habló del conclave, que era realmente casi una negociación permanente en una misma casa, pero en distintos sitios. El tema de suspensión de operaciones o cese de fuego que trata el doctor de la calle. El cónclave, que realmente no es nada más que el
la última fase de una negociación, donde todo es muy intenso, tal vez hay diferentes comisiones trabajando, mucha atención, muchos nervios, y donde se cierre todo. Que la opción de la paz sea mucho más segura que la de la guerra. Cuando uno ha tenido oportunidad de negociar, uno trata de abstraerse del pasado de ese negociador y tratar de sentarse a mirar cómo es que puede avanzar y cómo puede lograr acuerdos. Vencer las desconfianzas, incluso después de 4 años, no es una tarea totalmente cumplida. Hay que tener en cuenta que han sido más de 50 años de conflicto y que sanar las heridas, generar confianza y encontrar un espacio donde realmente quede atrás ese cúmulo de heridas de parte y parte, tardará todavía años. Pero aquí, más que tratar de convencerlos, de lo que se trató de esta negociación fue de exponer argumentos en función de una construcción de un acuerdo que, como lo dije yo tantas veces en la mesa, no se debe a las FARC, no se debe al gobierno. El acuerdo que pone fin al conflicto es un acuerdo que se debe a los ciudadanos, a todos los colombianos. Se avanzaba y muy pronto tuvimos ya el humo blanco que salió del cónclave, que le avisaba a los colombianos que ya teníamos un acuerdo final de paz. Hombre maestro. Mil gracias por todo. Muy amable. 8 de la noche en punto, vamos a La Habana, donde está la noticia. 4 años han pasado, mañana el país conocerá la firma de la paz con las FARC. Faltando 5 minutos para iniciar la ceremonia, Sergio Jaramillo pregunta, ¿nosotros podemos...? O sea, que en estas que yo tengo no están los de los ministros. Al paso que vamos a punto, la manera muy relevante. Pero dime, entonces, no le falta Alejandra con el sargento. Hay que ver quién entra allá y ustedes administran la entrada. Yo le digo a todos que vayan. En un nuevo acto se sella la entrega del acuerdo entre los dos equipos negociadores. Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Desde La Habana anoche fue una jornada histórica. 2 partes enfrentadas durante 52 años en una guerra sangrienta y absurda le dijeron sí a la paz. La negociación, esperemos hablar la ceremonia con el presidente de la República y sobre todo el plebiscito y que los colombianos decidan qué opinan de ese trabajo que tanto esfuerzo ha costado y que sepan todos que lo hicimos de corazón. Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. No, pero yo siempre digo que aquí
viene el reto más grande que hemos tenido. El que estos acuerdos se conviertan en realidad depende de la acción de la gente en la calle. Y yo creo que el papel de un gobierno que quiere hacer la paz es ir y buscar a esos grupos de interés y a esos ciudadanos donde estén. 1, 2, 3. ¿Ya? Hola, yo soy Sergio Jaramillo, el comisionado de paz. El gobierno y el equipo de los negociadores en pleno viajan a las regiones a hacer pedagogía sobre el acuerdo logrado en La Habana. Invertir más en educación, invertir más en salud, invertir menos en la guerra. Salgan el 2 de octubre, tengan esa oportunidad y aprovechenla para determinar un mejor futuro para sus hijos y para sus nietos. Nosotros nos estamos preparando y afortunadamente hemos logrado acumular experiencias y sobre todo aprender de los fracasos y de los errores. Hasta la preocupación de que haya una suerte de perverso maridaje entre las FARC haciendo política y unos recursos económicos que no sabemos dónde están. Contabilizamos lo que cuesta la guerra en sí misma, los 77.000 millones diarios que cuesta la guerra. Que todo lo acordado que se vaya a implementar en territorio nuestro debe ser consultado. Quiero compartir con ustedes la experiencia de haber estado 4 años sentados en La Habana. Que sea un país en paz, que creo que es lo pertinente, para que nuestros hijos, nietos, bisnietos no vivan lo que nosotros hemos vivido. Yo trabajo para que la gente no pelee y durante muchos años esa respuesta simple funcionó. ¡Sí a la paz! ¡Sí a la paz! Si están en las fuerzas militares, conversemos con ellos. Si están en el Congreso, conversemos con ellos. Si están en las regiones, conversemos con ellos. Empresarios que tienen preocupaciones, ciudadanos comunes y corrientes que no quieren que se afecte la seguridad. Como colombiano, como ex empresario, el sí trae muchísimas más ventajas. Preguntaría yo, además, ¿cuánto vale una sola vida? Pero por supuesto, la decisión es de todos y cada uno de ellos. Hemos sido lo más transparentes. ¿Pero les preocupa esto? Nos preocupa que gente que está opuesta al proceso logre confundir a la opinión a través de campañas de desinformación. ¡Duré 7 años en el ejército! ¡Usted no sabe qué es guerra! El Centro Democrático y Uribe realmente montaron toda su campaña sobre el odio a las FARC y la oposición al proceso de paz. Creo que Uribe de alguna manera representaba el gran desprecio que tienen los colombianos frente a las FARC. Se explotó eso al máximo. Yo voto sí. No creo en la guerra. En presencia de la comunidad internacional, el presidente Santos y Timochenko firman el acuerdo de paz. Informamos al país, a los gobiernos y pueblos del mundo, que los guerrilleros y guerrilleras delegados a la conferencia han dado su respaldo unánime al acuerdo final de La Habana. Es hora de pensar en nuestra generación presente y sobre todo en la vida de las futuras generaciones.
El mejor legado que le estamos dejando a ellas se encuentra en la semilla que estamos sembrando con el acuerdo final. Para nosotros como gobierno era muy importante, y conociendo la historia de las FARC, garantizar y facilitar la realización de la 10ª conferencia, donde las FARC, en su máxima instancia, ratifican uno a uno los acuerdos, garantizando desde luego la legitimidad de esta decisión por parte de esta organización y también, en términos muy importantes, garantizando que el país y la comunidad internacional supiera que las FARC habían tomado la decisión de ratificar el acuerdo final. La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tomar esta importante decisión sobre el plebiscito para la paz. Ha dicho que ese tiene que ser el mecanismo de refrendación que utilice el gobierno para que los colombianos den su punto de vista sobre los acuerdos. En la campaña del plebiscito, la sociedad colombiana se radicalizó entre el sí y el no. Yo decidí que el acuerdo fuera refrendado por un plebiscito porque primero lo había prometido desde el principio y lo prometí como una especie de seguro, darle la tranquilidad a los colombianos que ahí no se iban a hacer locuras, que ahí no se iba a negociar algo estrambótico y que se iba a negociar en forma responsable y darles a los colombianos esa posibilidad de tener la última palabra, pues les daba mucha tranquilidad. De manera inesperada y en contra de lo que decían las encuestas, en el plebiscito ganó el no, con una diferencia de apenas 60.000 votos. Vamos a terminar en contados minutos con el total de mesas informales. 8.350 votos a favor del no, 6.346.055 votos a favor del sí. Vamos a ver cómo también lo desearon en las zonas críticas de guerra en Colombia. La diferencia entre el sí y el no se sigue manteniendo, es de 62.295 votos ganando el no. Este es el último boletín que tenemos aquí en la registraduría con el 99.25%, Juan Roberto. Esto ya está, digamos, ya vamos a terminar en contados minutos con el total de mesas. Porque nadie se imaginaba que se iba a perder. La verdad yo nunca estuve muy confiado, siempre pensé que iba a ser una cosa muy reñida, pero tampoco creí que se fuera realmente a perder. Al comienzo, la ventaja inicial del sí, y luego como el no se fue aproximando, y luego cuando el no empezó a tomar ventaja, hasta que llegó un momento en que le digo ya a Timo, bueno, eso se jodió ya. No, realmente es increíble, pero nadie estuvo preparado para eso, ni siquiera el propio presidente. Yo estaba con el presidente el día que terminó el conteo. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Yo creo que perdieron el plebiscito porque pasaron dos cosas. Una, quienes votan en Colombia son los mayores y para ellos fue convincente el argumento de que Colombia corría el riesgo de convertirse o de ser víctima de lo que llaman el castrochavismo. Y esos son los votantes. Los jóvenes que no creen en eso, pues no salen a votar. Y eso me lleva al segundo punto y es que los partidarios del sí se creyeron tan sobrados y tan ganadores que no salieron a votar. Una cosa son las encuestas y las redes sociales, otra cosa es la calle, es la vida real. Eso fue lo que en mi criterio pasó. Nosotros los cubanos, el gobierno, las FARC, nos sentíamos todos que habíamos sido derrotados, ¿no? Todos. Yo realmente ese día estaba, por razones de trabajo, estaba muy ocupado en una tarea
y no estaba siguiendo en ese momento las noticias, me llama para avisarme. Está sucediendo, lo que absolutamente nos tomó de sorpresa, creo que como a todo el mundo. Cuando se perdió el plebiscito, lo primero que pensé es: yo tengo que salvar este proceso. Este proceso ha costado mucho trabajo, es una oportunidad única. La paz es el objetivo más sublime, más noble que puede tener cualquier sociedad. Está por encima de cualquier otra consideración. ¡Por Colombia! ¡Sí! ¡Por Colombia! ¡Sí! ¡Por Colombia! Promotores de la paz. ¡Ni un paso atrás! ¡Queremos la paz! ¡Ni un paso atrás! ¡Amigos! ¡La paz está contigo! ¡Santos! ¡Amigos! ¡La paz está contigo! La verdad es que fue una sorpresa generalizada, incluso para los del no. Alguien dijo de manera jocosa que ni el gobierno tenía plan B, ni los del no tenían plan A. Y hubo realmente un momento como de desconcierto. En silencio, y con el dolor de ver la posibilidad de alcanzar la paz esfumarse, miles de personas salieron espontáneamente a marchar. La incertidumbre se apoderó del proceso y los preparativos para la concentración y el desarme entraron en el limbo. Expresidente y presidente, luego de un largo distanciamiento, se encuentran para iniciar un intento de negociación. La política no es un lujo ajeno al proceso, es el pilar central del proceso. Sin política, sin control político, puedes escribir poesía, pero no puedes hacer un proceso de paz. Digamos que en medio de lo difícil que se dio, tal vez lo positivo y lo que va a ser determinante para lo que viene ahora es que la sociedad colombiana, que había estado de alguna manera marginada del proceso, se inmiscuyó de manera directa en función de no permitir, digamos, que ese esfuerzo de más de 4 años se fuera al traste. Acabamos de terminar la reunión en la cual el Centro Democrático ha entregado al gobierno un documento que contiene sus preocupaciones sobre los acuerdos de La Habana. Es un documento de una 20 de páginas de lineamientos generales que estábamos esperando hace ya un par de semanas. Yo quisiera agradecer la numerosa participación de la gente que hace que esta democracia sea vibrante y que merezca ser tenida plenamente en cuenta esa opinión de los ciudadanos. Muchas gracias.
Y con ese documento bajo el brazo, regresamos a La Habana, a lo que fueron casi 2 semanas de una nueva negociación con las FARC, supremamente difícil. Y lo que entendí es que es como el maratonista que llega a la meta y le corren la meta de aquí vamos a tener que seguir trabajando, como en efecto se hizo. Todo el mundo sentía, obviamente, que el acuerdo ya estaba cerrado, entonces ¿cómo así que hay que mirar estos temas otra vez? Es una opinión pública que espera ver unos cambios o cobija incluso a personas que votaron por el sí. Hay también una cierta línea de opinión del sí que dice, no, hombre, sí, nosotros estuvimos de acuerdo con la versión inicial, pero en virtud de lo que pasó en este visito, también queremos ver realmente que haya reconocimiento a algunas de esas ideas provenientes de ese lado de la discusión. Nosotros, quiero decir como garantes que estamos, teníamos la posibilidad de conocer más a fondo las dos partes. Siempre vimos desde el principio de que realmente las dos partes estaban convencidas de que habían llegado a La Habana para cerrar un acuerdo. No dejarse influir mucho por la opinión pública, por las encuestas, por la oposición. Mantener ahí, sí, como dicen, muy claro el puerto de destino. Hola, buenas noches. Son la 1:45 del 13 de noviembre. Ya estamos regresando a Colombia con el equipo. Ahora voy a presentarles el equipo. Han trabajado de la manera más impresionante. Hemos logrado firmar el acuerdo final. Es la oportunidad para la paz. Aquí, después de 30 minutos de vuelo, están las personas que nos acompañaron. Trabajamos alrededor de 130 horas durante 15 días y en efecto la gran noticia para Colombia es que hay un acuerdo, que es un nuevo acuerdo y que ha sido un proceso de integración de las opiniones de los opositores, de las FARC y del gobierno. La comunidad internacional reconoce el esfuerzo de Colombia por alcanzar la paz y Noruega le otorga al presidente Santos el Premio Nobel de Paz, que le da un impulso para no desfallecer en el sueño de alcanzar la paz con las FARC. El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia y que su luz ilumine al mundo entero. Realmente no tenía ninguna ilusión de ese premio Nobel. Cuando llegó fue como un regalo del cielo y como un empujón a mí personalmente, pero al país también. Premio Nobel de Paz, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. Se utilizó lo que la democracia nos ofrecía, lo que el presidente tenía a su disposición para salvar el acuerdo. El Congreso desde el principio ha sido siempre en todos los acuerdos. Quien aprueba los acuerdos los pone en funcionamiento y el Congreso lo ratificó con una
mayoría abrumadora. Ayer con 75 votos, hoy con 130 votos, hace mucho tiempo no se veían ninguna de esas dos votaciones en Senado y Cámara. El Congreso de la República, que representa y lleva la vocería de todo el pueblo colombiano, de todas las regiones del país, de todos los sectores sociales, económicos y políticos, ha ratificado y ha reiterado su respaldo, ha refrendado de una manera absolutamente contundente este acuerdo de paz. La policía de carretera va a escoltar la caravana, entonces para que todos tengan conocimiento. Claro. Tras la refrendación de los acuerdos, finalmente las FARC empiezan la movilización a las zonas veredales transitorias de normalización. Estuve en Pondores, en el sur de La Guajira, con Iván Márquez recibiendo a los guerrilleros del bloque Caribe. Y ahí está un coronel español que está en el mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, que me decía: mire, yo estaba en todas partes, yo estaba en los Balcanes, yo estaba en Afganistán, yo nunca he visto nada igual a esto que acabo de ver, de los guerrilleros ingresando y los soldados ahí dándoles la mano. La misma implementación de los acuerdos va a obligar a ponerle atención a esas regiones, va a llevar a gente a trabajar allá. Mi esperanza es que ya lleguen muchos estudiantes, lleguen voluntarios, le cuenten luego a sus familias lo que vieron y la gente sienta que eso es su país también y que todas estas personas son colombianos como ellos y que hay que hacer un esfuerzo entre todos para sacar esto adelante. Para mí ha sido un motivo de inmensa satisfacción y alegría en mi alma y mi corazón ver las filas de guerrilleros saliendo de las montañas, saliendo de las selvas, atravesando los ríos y yéndose a unos campamentos donde se van a desarmar. Y a continuación veremos cómo los observadores internacionales de las Naciones Unidas vigilan, almacenan e incluso cómo viven para poder garantizar la seguridad de los contenedores en los que se almacenan las armas que han sido dejadas por las FARC. Fusil tipo Galil. Desarmado. Lanzacohetes. Desarmado. Lanzagranadas. Desarmado. Pistola. Desarmada. Lanzagranadas de 40 milímetros artesanal. Desarmado. Aquí los observadores de Naciones Unidas las están introduciendo en este contenedor que luego va a ser cargado y va a ser transportado a ese almacén general en el centro del país. Hay que tener paciencia, perseverancia y insistir. Ha sido muy difícil, pero creo que los resultados ahí están. Se cierra en este momento el último contenedor con armas de la FARC. Haberle puesto el
candado a ese último contenedor donde le dijimos adiós a las armas de las FARC después de 53 años de guerra, eso lo justifica todo. Ya pueden despegar. Muy bien.